Bueno, muy buenas tardes. Hoy toca la presentación del seminario de embriología, tema número 48, al grupo integrado por José Luna, Mariana Quevero, Neymar Montañez, Miquel Ramírez y Yacel Vivas. Entonces, démosle la entrada para que ellos expongan el tema y sea lo más productivo para todos nosotros. Adelante, jóvenes. Bien, muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Luna José, Quevedo Mariana, Montañez Neymar, Vivas Jaciel y quien les habla, Ramírez Miquel. Nos corresponde el tema 48, formación del cordón umbilical, líquido amniótico, circulación uteroplacentaria y anomalías. ¿Lo puede pasar, doctor, por favor? Gracias. El siguiente seminario del que vamos a hablar trata sobre diferentes tejidos y órganos que se desarrollan en la etapa prenatal, pero posteriormente también permanecerán en la etapa postnatal. Aunque se enfoca más en tejidos y órganos que van a desarrollarse y van a ayudar al desarrollo del producto de concepción en la etapa postnatal. Y por eso son llamados anexos, porque no permanecerán como tal completamente en la etapa postnatal. Entonces damos inicio al desarrollo del seminario. Después. Ajá. El final de la segunda semana se caracteriza por la aparición de las vellosidades coriónicas primarias. El crecimiento y la proliferación de células del citotrofoblasto hará que se formen hacia el sinsitio trofoblasto las vellosidades coriónicas, siendo estas el primer estadio de las vellosidades coriónicas de la placenta. Tomo en cuenta este punto porque según la literatura leída se dice que la formación de las vellosidades coriónicas primarias induce a que se denomine mesodermo extraembrionario, lo cual es muy importante para la formación del pedículo de fijación. Simultáneamente este proceso del celoma extraembrionario es el que desdobla el mesodermo extraembrionario ayudado con la proliferación de células del sitio trofoblasto, como lo dije. Este se va a laminar en mesodermo somático extraembrionario que tapizará el trofoblasto y cubrirá el amnios, y también el mesodermo esplánico extraembrionario que rodeará la vesícula umbilical. El mesodermo somático extraembrionario, junto con las dos capas del trofoblasto, siendo el citotrofoblasto y el sinsitio trofoblasto, van a formar la pared coriónica del saco coriónico, es decir, lo que antes era llamado celoma extraembrionario, ahora se va a llamar cavidad coriónica, dentro del cual quedarán suspendidos el saco amniótico con la vesícula umbilical y el disco embrionario. Entonces, esto se puede concebir como dos globos, siendo el saco amniótico y la vesícula umbilical, que se encuentran aprisionados por medio del disco embrionario y suspendidos dentro de un globo mayor, que es la cavidad coriónica, por medio del pedículo de fijación o tallo de conexión. Según las literaturas leídas, dicen que el pedículo de fijación se forma o bien de mesodermo somático extraembrionario o de mesodermo extraembrionario que no se va a delaminar. Ya formado el pedículo de fijación, que será el que sostendrá el disco embrionario junto con su saco amniótico y la vesícula umbilical, se va a encontrar en una proyección dorsocaudal al embrión, pero entre la cuarta y octava semana va a ocurrir el plegamiento del embrión. Él se encuentra en posición dorsocaudal. En la cuarta semana, cuando empieza a ocurrir el plegamiento caudal, él va a pasar de estar en posición dorsocaudal a insertarse en la cara ventral del embrión para permitir que este capte su nutrimento de la estructura con la cual se va a comunicar. ¿Lo puede pasar, doctor, por favor? No se ve la imagen para explicarlo. Ajá. Durante esta misma cuarta y octava semana en las que ocurre el plegamiento del embrión, va a ocurrir el plegamiento transversal, en el que por arrastre el saco amniótico y el ectodermo van a rodear al embrión cerrándose ventralmente, excepto donde él permitirá, excepto en el ombligo, donde él permitirá una comunicación entre el intestino medio y la vesícula umbilical por medio del conducto onfalomesentérico o vitelino.
De igual manera, el espacio en el que se encuentra el tallo de conexión, al cerrarse o al formarse el pliegue lateral, se va a reducir a un espacio más pequeño. Es así como estas estructuras, que son el pedículo de fijación y el conducto vitelino, van a formar el cordón umbilical primitivo. Pero aquí se forma se dice que es una línea oval de reflexión o unión amnio-ectodérmica, la cual será cruzada por estas estructuras nombradas en la 5ª semana de desarrollo, es decir, por el pedículo de fijación, que contendrá al alantoides junto con los vasos umbilicales, siendo 2 arterias y una vena, y el conducto vitelino con los vasos vitelinos. Es muy importante destacar que la vesícula umbilical se va a encontrar entre el saco amniótico y la cavidad coriónica, pero a medida que avanza el desarrollo, la cavidad amniótica va a ir agrandando y va a obliterar completamente la cavidad coriónica, produciendo a su misma vez un enrollamiento y compactando el pedículo de fijación junto con la vesícula umbilical y formando así el cordón umbilical primitivo. ¿Lo puede pasar, doctor? Ajá. Entonces, como dije, el cordón umbilical primitivo será cruzado en la 5ª semana por el pedículo de fijación, que contendrá el alantoides y los vasos umbilicales compuestos por 2 arterias y una vena. El alantoides es un divertículo que se forma a los 16 días y sale de la pared caudal de la vesícula umbilical. Su mesodermo se encargará de formar entre la 3ª y la 5ª semana las células sanguíneas que nutrirán al embrión. De igual manera, este mismo mesodermo alantoideo va a ayudar a formar los vasos sanguíneos que nutrirán la placenta. A medida que avanza el desarrollo, la porción extraembrionaria o distal del alantoides se va a obliterar, pero la porción intraembrionaria va a permanecer durante gran parte del desarrollo. A la medida que crece la vejiga urinaria, este va a pasar a llamarse uraco, ya que va a ser un conducto obliterado, no va a tener luz. Y en la etapa postnatal va a pasar a llamarse ligamento umbilical medio. ¿Lo puede retroceder, doctor? Todavía no he terminado. Gracias. Ajá. De igual manera, los vasos umbilicales, siendo 2 arterias y una vena, las arterias que salen del... muy importante destacar que los vasos sanguíneos que se forman a partir del alantoides pasarán a ser los vasos umbilicales, las arterias umbilicales y las venas umbilicales. Las arterias umbilicales que salen de la aorta dorsal se encargarán de llevar sangre desoxigenada desde el embrión al corion, que es la porción embrionaria de la placenta. Su porción en la etapa postnatal, su porción distal o extraembrionaria se convertirá en un cordón fibroso y formarán los ligamentos umbilicales mediales. Y su porción proximal o intraembrionaria formarán las arterias ilíacas internas y vesicales superiores. De igual manera, las venas umbilicales se encargarán de llevar sangre oxigenada desde la placenta al seno venoso del corazón. De ellas se va a degenerar la vena umbilical derecha, la vena umbilical derecha, quedando solo la vena umbilical izquierda como única vena umbilical que va a llevar sangre oxigenada desde la placenta hacia el embrión. Como dije, también es cruzado por el conducto vitelino y encefalomesentérico con sus vasos vitelinos. Las arterias vitelinas que salen de la pared ventral de la aorta dorsal cruzarán hacia la vesícula vitelina y posteriormente hacia el intestino primitivo formado por una parte de la vesícula vitelina. De esta sola permanecerá la del tronco celíaco, que va a irrigar al intestino anterior y sus derivados. La arteria mesentérica superior, que va a irrigar al intestino medio y sus derivados. Y a la arteria mesentérica inferior, que va a irrigar al intestino posterior y lo que se forma a partir de él. Y las venas vitelinas, las venas vitelinas que salen de la vesícula vitelina van a cruzar el conducto encefalomesentérico y van a llegar al seno venoso del corazón. De ellas se va a degenerar la vena vitelina, al transcurrir del desarrollo se va a degenerar la vena vitelina derecha, izquierda,
perdón, la izquierda, y solamente va a quedar la derecha formando el sistema porta y una pequeña parte de la vena cava inferior. A continuación, mi compañera María. Continuando con el tema que mi compañera acaba de resumir, en el cordón umbilical primitivo hay un componente muy importante, que es el asa intestinal. Esta asa intestinal va a atravesar el componente del cordón umbilical debido a que el desarrollo de la cavidad abdominal ocurre de forma más lenta que el desarrollo de las asas abdominales, las asas intestinales. Entonces, debido a esto, el espacio no va a ser suficiente para que estas asas puedan desarrollarse de forma correcta. Por lo tanto, alrededor de la 6ª semana, los intestinos van a entrar en el celoma extraembrionario a través de la porción proximal del cordón umbilical, y a esto se le llama una hernia umbilical fisiológica, debido a que esto es natural y no ocasiona ningún problema. Luego, en la 8ª semana, todavía esta asa intestinal se va a observar, para que al final del 3er mes, la asa intestinal sea llevada al interior de la cavidad abdominal con el suficiente espacio que la cavidad abdominal ha desarrollado. Esto es un proceso muy importante, debido a que la torsión y al movimiento que la asa intestinal genera es la que ayuda a ocasionar el debilitamiento del alantoides y del conducto vitelino. La falla en este proceso o la falla en la introducción de estas asas intestinales pueden ocasionar una patología que se denomina onfalocele, que es una falla del cierre de la pared abdominal, donde al momento en el que el feto nace, va a protruir asas intestinales o alguna parte de la cavidad, componentes de los intestinos. Esta no es mortal y debido o con un buen tratamiento, no ocasiona problemas a futuro. Entonces, para hablar ya del tránsito entre el cambio de cordón umbilical primitivo a cordón umbilical definitivo, podemos decir que comienza en el final del 3er mes con esta torsión e introducción de la asa intestinal, produciendo el obliteramiento del alantoides y del conducto vitelino, junto con sus vasos, para que entonces el cordón umbilical definitivo esté constituido por 3 vasos que van a ser 2 arterias y una vena. Y esto es un caso muy particular, debido a que en la mayoría del cuerpo o en la mayoría de las estructuras anatómicas siempre hay más venas que arterias, mientras que aquí en este cordón va a ser el contrario. Además de que las venas van a llevar sangre oxigenada y las arterias van a llevar sangre desoxigenada. En la vena umbilical va a degenerarse después y se va a convertir en el futuro ligamento redondo del hígado. Continuando con esto, estos vasos sanguíneos van a estar rodeados de un componente que se llama la gelatina de Wharton, que es muy importante debido a que es un tejido conectivo mucoide embrionario muy especial porque está compuesto y es rico en proteoglucanos. Los proteoglucanos son un componente del tejido conectivo que absorben mucha agua, tienen esa particularidad, funcionan como un cepillo o como una esponja. Funcionan como una esponja que absorbe el agua, por lo tanto, fungen como capa protectora para evitar que los vasos sanguíneos sufran por el movimiento del feto, protegiéndolo de cualquier actividad o de cualquier desgarro. Se forma a partir de, esta gelatina de Wharton se forma a partir del mesodermo extraembrionario que no se delamina entre los vasos sanguíneos y la porción externa. Y por último, esta gelatina de Wharton va a estar cubierta por el amnios que principalmente formó el cordón umbilical. ¿Puede pasar el siguiente, doctor? Ya con esto se establece el cordón umbilical definitivo y vamos a ver las características. Hay que reconocer que también es llamado como tallo corporal o funículo por los ginecólogos, sin embargo, estos términos casi no se usan y se va a extender desde el ombligo fetal
hasta la superficie fetal de la placenta, justamente en la placa coriónica, que la podemos ver en la imagen de la diapositiva. Va a estar en la cara fetal y aquí vamos a encontrar los vasos umbilicales que irradian o se irradian para formar los vasos coriónicos que van a ayudar a establecer la circulación, que más adelante va a ser explicada. Su aspecto, el aspecto del cordón umbilical, muestra una coloración blanca opaca debido a su cubierta por el aqueous. Tiene un diámetro de 1.5 a 2.5 centímetros y una longitud de 55 centímetros de forma promedio. Sin embargo, el 5% de los cordones umbilicales presentan una medida de 35 centímetros y el otro 5% de los cordones umbilicales son mayores a 80 centímetros y estos son casos particulares que vamos a hablar más adelante en las anomalías del cordón. Continuando, el cordón umbilical es de naturaleza helicoidal, por lo tanto él se va torsional y presenta de 10 a 11 hélices comúnmente. Y mayormente él va a girar hacia el lado izquierdo. Es una particularidad que no tiene como tal una explicación de por qué esto sucede. Vamos además a agregar algo muy importante. El cordón umbilical tiene lo que es la sangre propia que circula por él. Y él no solo va a contener células madres hematopoyéticas. Las células madres hematopoyéticas son una población muy importante porque ellas van a formar los distintos tipos de células sanguíneas y estas son utilizadas para el tratamiento de enfermedades como la leucemia y es un adelanto que hoy en día se utiliza debido a que es muchísimo menos invasivo y es muchísimo mejor el tratamiento que un trasplante de médula ósea y por eso hoy en día existen lo que son los bancos de cordones umbilicales, principalmente en España, públicos, donde se guardan estos cordones con estas células madres hematopoyéticas por si hay algún problema o se van a necesitar a futuro, ya que en una misma familia un cordón umbilical puede ayudar a distintos miembros. Y no solo estas células madres hematopoyéticas se pueden conseguir, también podemos conseguir células madres mesenquimales que pueden dar origen a células neuronales, células óseas, células del músculo cardíaco y otras células musculares. Sin embargo, esto todavía no está totalmente estudiado. Pero hay algo importante que recalcar. Estas células madres hematopoyéticas no son células madres embrionarias, por lo tanto, ellas no son pluripotenciales. Por lo tanto, ellas ya están diferenciadas y ya tienen su lineaje específico y no van a poder producir ningún otro tipo de célula que no sea la de su propio estirpe. ¿Podemos continuar, doctor? Las anomalías del cordón umbilical. La principal es la arteria umbilical única, que se encuentra en 1 de cada 200 recién nacidos, donde existe la presencia de una sola arteria umbilical, y esto ocurre, puede ser por obliteramiento o por una agenesia debido a un error en su formación. Hay aproximadamente un 20% de probabilidad de que esté asociado a anomalías cardíacas y a defectos vasculares. Como siguiente tenemos el nudo de cordón umbilical, que aquí vamos a encontrar dos tipos. El nudo de cordón umbilical falso, que se produce a que los vasos sanguíneos que se encuentran dentro del cordón sufren o tienen un camino muy tortuoso, por lo tanto pueden dar hélices y pueden verse como un tumulto y pudieran semejar a través de un eco o de una ecografía como si hubiera un nudo. Sin embargo, a través de un ecodoppler, donde se pueda evaluar el riego sanguíneo y la distribución de la circulación sanguínea, se puede descartar que sea un nudo de cordón umbilical verdadero, por lo tanto no presentaría ningún problema. Mientras que el nudo de cordón umbilical verdadero, que se presenta en menos del 1.5% de los embarazos, sí presentan un riesgo obstétrico, ya que pueden obstruir la oxigenación y puede ocasionar muerte fetal. Luego tenemos prolapso del cordón umbilical, que es cuando sale del cordón umbilical por delante del feto o de la presentación.
y esto puede jalar la placenta, pudiendo generar hemorragia, y es bastante peligroso. También se utiliza la palabra de vasa previa, que es cuando el cordón se ubica por delante de esta presentación fetal, pasando primero por el canal de parto y ocasionando complicaciones. Y esto se debe a, puede ser una mala inserción del cordón umbilical, como en la inserción velamentosa, que es la última que vamos a hablar. La inserción velamentosa es una patología del cordón umbilical donde va a carecer de gelatina de Wharton el cordón umbilical. Por lo tanto, los vasos van a encontrarse disueltos o digamos que expuestos, y van a insertarse en una región, puede ser marginal o muy lejos de su inserción normal, que es la placa coriónica. Por lo tanto, se van a adherir a través de estos vasos sanguíneos, y al momento del parto, la presentación, el feto, cuando baje por el canal fetal, puede tirar o puede jalar de la placenta, ocasionando ruptura de los vasos y puede crear hemorragia. Y esta patología, junto con vasa previa, es muy mortal y representa uno de los principales causas de morbimortalidad fetal asociadas al cordón umbilical. Y por último, tenemos la longitud de un cordón o la longitud del cordón. Este está directamente relacionado por el movimiento intrauterino del feto. Podemos encontrar un cordón demasiado largo que puede circundar el cuello del feto sin aumentar el riesgo, mientras que un cordón corto puede causar bastantes problemas durante el parto, debido a que puede separar la unión que tiene la placenta del útero. Se han observado que cordones cortos se presentan en trastornos de movimiento fetal y constricción, generalmente cuando hay una falta o un déficit de líquido amniótico, y esto puede estar asociado a agenesia renal. Con esto termino mi punto y los dejo con mi compañera Neymar. Con mi compañera Jaciel. El líquido amniótico. Ya me avisan cuando pueda empezar. ¿Ya? Ok. Al comienzo de la primera gestación del líquido amniótico, él va a ser producido por la membrana amniótica y los tejidos maternos. Durante la primera mitad de gestación, el feto es responsable de la mayor parte del líquido amniótico por el líquido tisular que se libera a través de su piel. Y en la segunda mitad de la gestación hay una gran contribución al líquido amniótico que la distribuye a partir de la orina fetal del riñón del bebé. Él va aumentando lentamente su volumen. A las 10 semanas puede haber aproximadamente 30 ml de líquido amniótico, y a las 20 existe aproximadamente 350 ml a 500 de líquido amniótico. ¿Puede pasarla, doctor, por favor? Él está compuesto por 99% de agua, iones, proteínas, lípidos y hidratos de carbono. Su volumen aumenta a medida que progresa el embarazo, que va aumentando el embarazo. A los 8 meses es de 800 ml aproximadamente, pero luego cuando se acerca la etapa final, la fecha de nacimiento del bebé, él se va a reducir a un 500 ml de líquido. El líquido amniótico se recambia constantemente, más o menos en una hora. Él se va a renovar cerca de la tercera parte de su volumen. La mayor parte del líquido amniótico proviene de los riñones fetales, los cuales durante los últimos meses del embarazo producen unos 500 ml de orina por día, y hay que aclarar que esta orina no contiene desechos metabólicos. Su función
es proteger al feto. Una de sus funciones es permitir el crecimiento simétrico, impidiendo la comprensión del feto. Él actúa como una barrera que va a proteger al bebé de grandes infecciones y va a permitir el desarrollo normal de sus pulmones y permite el libre movimiento del feto, lo que va a ayudar a desarrollar su estructura muscular y participa en la regulación de la homeostasis de los líquidos y los electrolitos. También actúa como una cuña hidrostática sobre el segmento inferior del útero, ayudando a dilatar el cuello uterino durante el trabajo de parto. Neymar. Hola, para continuar con nuestra exposición vamos a hablar sobre la amniocentesis. Bueno, la amniocentesis es un procedimiento diagnóstico prenatal de carácter invasivo que se lleva a cabo con relativa frecuencia. Este diagnóstico se debe realizar entre la 15 y 18 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque antes de esta semana, antes de la semana 15, contamos con escaso líquido amniótico y no podemos llevar a cabo este diagnóstico. La muestra se obtiene mediante una aguja de calibre 22 para alcanzar la cavidad amniótica. Esta va a atravesar lo que es la pared abdominal, la pared uterina anteriores, el corión y el ánus. Se extrae aproximadamente de 20 a 30 milímetros de líquido amniótico. Con este líquido vamos a hacer un estudio bioquímico que se determina el surfactante, que es la madurez pulmonar, el meconio, que indica el estrés fetal, concentración del alfa-fetoproteínas, que es una glucoproteína. Cuando indica gran cantidad mayor a lo normal de esta glucoproteína, quiere indicar que hay una malformación del sistema nervioso central, pero cuando se encuentra menos cantidad de lo normal, esto quiere indicar de que el feto viene con un síndrome, por ejemplo, el de síndrome de Down. La bilirrubina es un indicador de eritroblastosis fetal o neumonía hemolítica fetal. Esto se debe a que los anticuerpos de la madre traspasan la placenta y va a combatir los eritroblacitos del feto. Siguiente diapositiva. Ajá. Ahora vamos a hablar sobre el valor diagnóstico de la amniocentesis. Este es un método que se utiliza con frecuencia para la detención de algunos trastornos genéticos. Sin embargo, necesitamos de algunas indicaciones para realizarlos. Por ejemplo, este análisis, este diagnóstico se realiza en madres con una edad avanzada de 38 a más. Cuando hay un alumbramiento previo de un niño con trisomía, síndrome de Down, existencia de alteraciones cromosómicas en cualquiera de los progenitores, como una translocación cromosómica. Esta translocación cromosómica consiste en traspaso de fragmentos cromosómicos de cromosomas no homólogos. También conseguimos las mujeres que son portadoras de genes causantes de trastornos recesivos ligados al cromosoma, lo que es la hemofilia. La madre sería la portadora y los hombres serían los que la padecen. Antecedentes familiares de defectos de tubo neural, como lo es, por ejemplo, la espina bífida quística. También la mujer es portadora de genes que codifican errores innatos del metabolismo. Siguiente. Ajá. Tenemos importancia clínica. La importancia clínica de la amniocentesis es su importancia que radica en conocer el estado de las células fetales, ayudando a los médicos a conocer el estado del feto en cuestión, pudiendo destacar o diagnosticar enfermedades de forma temprana. También, según los estudios recientes, el riesgo de la muerte fetal relacionada con la amniocentesis es muy escasa. Apenas es 1 en cada 300 o 500. Menor aún cuando la técnica la aplica a individuos o centros muy especializados. El riesgo de realizar esta prueba es muy escasa
porque normalmente la amniocentesis es realizada por un médico especialista y cuenta con bajo guía de una ecografía en tiempo real. Siguiente. Anomalías del líquido amniótico. Una de las causas más importantes de estas anomalías es que son de tipo idiopáticas, que se desconocen realmente su causa. También la diabetes materna, que son malformaciones congénitas como trastornos del sistema nervioso central, anomalías gastrointestinales, lo que es la atresia, entre ellas las esofágicas, que impiden al bebé lo que es ingerir este líquido. En este caso sería la polihidranios, que es el exceso de líquido amniótico, que desde 1.500 a 2.000 mililitros. En el caso de los oligohidramios, indica poco líquido, que es 400 mililitros. El diagnóstico es mediante la medición ecográfica del líquido amniótico. Se asocia con un mayor riesgo de contracciones prematuras, ruptura prematura de membranas, compromiso respiratorio materno, muerte y varios problemas durante el parto. Estimados compañeros, estimado doctor, para dar continuación con el tema, vamos a tratar la circulación útero-placentaria. Antes de entrar en materia, es importante aclarar lo siguiente, doctor, me gustaría que regresara a la diapositiva anterior. Esta diapositiva no se pone aquí en vano, es una imagen que refleja lo maravilloso del proceso del desarrollo embrionario y fetal. Fíjese bien cómo el cordón umbilical, al ser, muchas personas podrían considerarlo insignificante, o a la placenta, ser un órgano transitorio, algo que no tiene función, lo más importante del proceso. Pues independientemente de que se dé una fecundación, independientemente de que el cariotipo sea el mejor, independientemente de que la epigenética juegue a su favor, todo esto va a ser en vano si no tenemos la correcta nutrición del fruto de la concepción. Ahora sí, dándole la importancia que se merece, entremos a la circulación úteroplacentaria. Circulación úteroplacentaria, ¿cómo podemos comprenderla mejor? Para poder entenderla hay que saber que es un sistema hemocorioendotelial. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre materna, hemo, baña directamente al citotrofoblasto, que sin embargo, la sangre fetal está separada de la materna por el endotelio de los capilares que recorren los espacios intervellosos. Obsérvese en la imagen cómo en el espacio intervelloso que está representado de amarillo, los capilares se separan de la sangre materna por el citotrofoblasto que los recubre, y el citotrofoblasto le sirve de barrera para que estas dos sangres no se mezclen y se forme el sistema hemocorioendotelial. Por favor, le damos un poco a avanzar para que aparezca una imagen. Exacto, esa es barrera formada por dos capas. Es importante resaltar que la barrera placentaria al principio está formada por 4 capas, pero a nivel del cuarto mes se va a adelgazar considerablemente, pues el citotrofoblasto se va a reabsorber y solo va a quedar una barrera formada por sincitio y por endotelio, que permita una permeabilidad mucho mayor y una tasa de intercambio mucho más amplia, dependiendo de la demanda que tenga el feto. Por favor, avanzamos a la siguiente diapositiva. Gracias. ¿Cómo inicia todo? Todo está iniciado en el blastocisto una vez ha llegado el sitio de implantación. Allí, las células citotrofoblásticas provenientes del trofoblasto van a invadir las arterias espirales deciduales basales. Estas arterias espirales, recordando un poco lo que es la circulación uterina, provienen de las arterias ilíacas internas, que a su vez van a dar las arterias uterinas, que a su vez van a dar las arterias arcuatas, y por último, sí, las arterias espirales deciduales basales. Arterias vecinas o simplemente arterias basales las podemos conseguir en otras bibliografías. Ellas, una vez que son invadidas por el sincitio trofoblasto, van a generar lo que son los vasos uteroplacentarios primitivos y se va a dar la circulación uteroplacentaria primitiva. Observemos la imagen de la derecha, obsérvese cómo está la placa del adhesivo basal representada en verde. Fíjese cómo ha sido invadida por las vellosidades coriónicas. Las vellosidades coriónicas a su vez contienen a una arteria y una vena coriónica. Todo esto es lo que va a mediar el intercambio. Si no fuese por estas arterias en espiral deciduales basales, no se podría dar el intercambio entre la sangre materna y la sangre fetal. La invasión trofolástica del adhesivo basal se realiza en forma de vellosidades coriónicas, ya las pudimos ver en las imágenes. A medida de que las vellosidades troncales tempranas, cortas y gruesas se ramifican, forman unas vellosidades progresivamente más pequeñas que son las que median el intercambio o la tasa de cambio entre la sangre fetal y la sangre materna. Como un dato curioso, tenemos que todo esto es mediado por el factor de transcripción Glial Cells Missing 1, que viene de las células trofolásticas progenitoras. Cada una de las vellosidades principales y sus ramificaciones constituyen un cotiledón,
En esencia, el cotiledón puede ser tomado como la unidad funcional de la placenta, pues es el cotiledón el que va a mediar la tasa de intercambio y la muy importante nutrición del embrión feto. Cada cotiledón contiene una arteria y una vena coriónica que están representadas en rojo y en un color vino tinto. ¿Podemos avanzar? ¿Cómo funciona? Ya entramos a la parte fisiológica del tema. Para comprender esta imagen del cotiledón, podemos, un momentico hacia atrás, por favor, doctor. Podemos ver en las imágenes anteriores, doctor. Gracias. Podemos ver en las imágenes anteriores esta imagen que tiene como una flecha. Esa flecha se dirige, la imagen de la placenta, por favor. Ajá. Esta imagen que refleja a la flecha, refleja la trayectoria de la sangre, cómo se dirige de la parte materna a la parte fetal. Entonces fíjese que la parte fetal está arriba y la parte materna está abajo. Es esa misma imagen la que están señalando. Ahora, si nos vamos a la siguiente diapositiva, vemos que es la misma imagen pero invertida. Ahora la parte materna va a estar arriba y la parte fetal va a estar abajo. ¿Por qué se colocó de esta manera? Es para poder comprender el sistema de presión que juega un papel importante en la nutrición del feto. Los cotiledones reciben la sangre a través de unas 80 a 100 arterias en espirales. Compréndase la importancia y la gran tasa de circulación que tiene la placenta, 80 a 100 arterias en espirales, que van a formar la placa decidual basal y que van a entrar en los espacios intervellosos. Toda esta sangre que llega a los espacios intervellosos va a entrar como sangre oxigenada, proveniente de la circulación materna, por una presión que la impulsa hacia la profundidad del espacio intervelloso. Contrástese con las flechas rojas que están entrando de forma brusca a los espacios intervellosos. Véase que no vemos las vellosidades porque han sido retiradas solo para poder ver la circulación de la sangre dentro de un cotiledón. Una vez que la sangre entra a presión, baña el árbol velloso y media el intercambio entre la sangre fetal y la sangre materna. Recordemos de igual forma que a nivel del cuarto mes, esta barrera ha sido adelgazada y ya no tiene 4 capas, sino solo 2, de sincitio trofoblasto y de endotelio. Una vez que la presión disminuye, entonces la sangre que se encuentra dentro de los espacios intervellosos, que ha hecho el intercambio entre nutrientes, dióxido de carbono, oxígeno y todos los desechos, que se ha convertido en sangre pobre en oxígeno, comienza a salir. ¿Y cómo va a salir? Se retira de la placa coriónica y se dirige a la decidual basal, donde penetran las venas del endometrio. De esta manera, la sangre en las lagunas intervellosas drena de nuevo la circulación materna a través de las venas endometriales. Contrástese ahora con esta flecha roja, como vemos que entra, y luego las flechas azules, como vemos que salen, y todo se debe al aumento y al descenso de la presión de las pulsaciones de las arterias espirales. En conjunto, los espacios intervellosos de una placenta madura contienen aproximadamente 150 mililitros de sangre. Esta sangre se renueva de cada 3 a 4 veces por minuto. Esto explica por qué a las madres les debe aumentar tanto la volemia. Es que su gasto cardiovascular aumenta exageradamente en relación a la demanda que tiene el feto en su nutrición. Y es el intercambio placentario el culmen de todo el desarrollo, porque sin él no se puede dar propiamente la vida de este producto de la gestación. Este intercambio placentario solo ocurre en las vellosidades cuyos vasos fetales están en contacto íntimo con la membrana sincitial que las recubre. Ya para finalizar, tenemos a las anomalías de la placenta. Un dato clínico importante que como médicos en formación podemos tener en cuenta a la hora de presumir algún diagnóstico a futuro es que la hemorragia al tercer trimestre del embarazo constituye un signo habitual de la presencia de estas anomalías en la placenta. Las anomalías placentarias las hemos categorizado en 3 ítems: el lugar de implantación anormal, enfermedad trofoblástica gestacional e invasión o penetración anormal de la placenta. Iniciemos con el lugar de implantación anormal. El lugar de implantación anormal se le conoce como placenta previa, que es cuando la placenta se inserta en la parte inferior del útero, ocluyendo o no al orificio cervical interno. El orificio cervical interno se ve representado allí. Podemos observar cómo la sangre sale. ¿Por qué sale esta sangre de allí? Esto no es normal. Eso representa una hemorragia materna debido al desgarro de la placenta. ¿Por qué se desgarra la placenta?
Porque a nivel de la placenta previa, cuando se inserta, ocluyendo totalmente el orificio cervical interno, lo que vamos a llamar placenta previa total, obsérvese la imagen de la izquierda en la parte inferior, esta placenta previa total, una vez que el cuello uterino se dilata, se desgarra y comienza a sangrar. ¿Y es sangre de quién? De la madre. 150 mililitros que se van a estar recambiando 3 o 4 veces por minuto, comienzan a salir. Y es por esto que la placenta previa, así sea total, sea parcial o sea marginal, parcial como la estamos viendo en la imagen de la derecha, al lado a esa misma imagen de la placenta previa total, y la marginal, que no la podemos apreciar, pero que es cuando la placenta no se inserta propiamente en el orificio, sino a sus alrededores, constituyen un riesgo para la vida de la madre y del feto, porque si no hay buena circulación, el feto no se va a poder alimentar, y si hay una hemorragia descomunal, como la que se produce al desgarro de la placenta, la madre puede morir por hipovolemia, por un shock hipovolémico. Entonces, hablamos de que la placenta previa es algo que se debe tratar con cirugía, específicamente la cesárea, para poder salvaguardar tanto la vida de la madre como la vida del producto de la gestación. La invasión o penetración anormal de la placenta. Aquí vamos a hablar de placenta creta, placenta increta y placenta percreta. La placenta creta es la que uno más se consigue frecuentemente según lo expresan las literaturas. Placenta creta vamos a llamar cuando la placenta o la invasión citotrofoblástica va mucho más allá de lo que vendría siendo el endometrio o capa funcional, llegando a la parte de la superficie interna del miometrio. A eso llamamos placenta creta. Entonces, como llega a la superficie interna del miometrio, va a ser muy difícil que se desgarre, va a ser muy difícil que se suelte naturalmente en el momento del parto, por lo que tiene que procederse a una intervención quirúrgica para poder desplazar a la placenta de esa inserción y permitir que el alumbramiento se dé totalmente. Placenta increta vamos a llamarlo cuando no solo afecta a la parte de la superficie interna del miometrio, sino cuando va más allá, incluso casi constituyendo lo que vendría siendo salir del miometrio, abarcando toda su área. Es decir, cuando hay una invasión de la placenta, comprometiendo toda la parte del miometrio. Aquí en la imagen podemos ver a la placenta creta en el lado derecho y a la placenta increta en el lado izquierdo. Ajá, efectivamente. La placenta percreta es cuando se sale totalmente del miometrio y abarca la serosa, puede dañar estructuras anatómicas contiguas como los uréteres, la vejiga, los riñones, el recto, entre otros, dependiendo de la cantidad de expansión que tenga la placenta y de la agresividad con la que lo haga. En muchos casos, tanto es la invasión y tan fuerte su adhesión que se debe recurrir a una histerectomía para poder eliminar a la placenta y evitar que la madre sufra una hemorragia por el desgarro placentario. Por último, tenemos a las enfermedades trofoblásticas gestacionales. Las enfermedades trofoblásticas gestacionales son un grupo de patologías que tienen un denominador diagnóstico común: la hipersecreción de gonadotropina coriónica humana. Esta se presenta de dos formas: la mola hidatiforme y los tumores trofoblásticos gestacionales. Mola hidatiforme vamos a llamar cuando hay como un fruto de la concepción, pero este puede ser de dos tipos: una parcial o una completa. Cuando vamos a hablar de la completa, estamos hablando en donde no hay formación de un feto, porque propiamente el cariotipo va a ser solo paterno. Esto cuando es completa. Entonces, decimos que va a haber una implantación, decimos que se va a formar la placenta, pero esta placenta no es igual a todas las demás, sino que sus vellosidades coriónicas que vimos con anterioridad se van a asemejar a racimos de uva, muy edematizadas y con alguna especie de cúmulo o vesícula en forma de cúmulos. Sin parte fetal que lo sustente, esta puede invadir agresivamente el útero y provocar daños. Igualmente, la mola hidatiforme parcial es cuando vamos a tener un cariotipo, tanto materno como paterno, pero triploide, es decir, de 69 cromosomas, XXX, XXY o XXY o XXYY. ¿Sí? Todo esto se da, ¿por qué? Porque hubo un proceso mal en la meiosis, entonces cuando se dio la concepción, es un feto que va a presentar malformaciones y donde vamos a tener una placenta que puede no verse tan afectada como la anterior, que es cuando se hace la completa, que es en forma de racimo de uva muy edematizada, pero que de igual forma, por lo general, es incompatible con la vida. De estas molas hidatiformes, solo el 10% de ellas pueden generar tumores trofoblásticos gestacionales. Estos tumores trofoblásticos gestacionales se encuentran en relación mucho a lo que es los abortos, las ectopias y algunos embarazos a término, que se pueden presentar a futuro. Estas
estas patologías relacionadas con la invasión placentaria y con el desarrollo de la parte embrionaria fetal. Damos por concluido el seminario, doctor. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y el mensaje para todos es que lo fascinante y lo hermoso de la medicina es aprender cómo todo se integra para generar la perfección de lo que es la vida y el ser vivo. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, vamos a revisar algunas cositas de lo que ustedes conversaron. Entonces vamos a ver. Porque no lo puedo. Ok. Quiero quitar el marcador. Ok. Entonces vamos aquí a ver unas cositas que son importantes de complemento. El seminario pues está también muy bueno. Esto es importante. Vamos a hablar un poquitico sobre... Esto está aquí muy bien. Bien. Cuando ustedes hablan del Doppler, este Doppler lo que mide es la velocidad de flujo a nivel de la arteria umbilical. Sin embargo, es muy difícil ecográficamente determinar cuándo es un nudo de cordón verdadero y cuándo es un nudo de cordón falso. Por supuesto, esto ayuda bastante porque cuando existen los dos componentes, el componente sistólico que es este y el componente diastólico que es esto, y está esta onda bien formadita con un buen componente sistólico con relación al componente diastólico, nosotros sabemos de que esto está bien. El Doppler no solamente se altera en problemas de cordón umbilical, también se altera en problemas de hipertensión materna, preeclampsia sobre todo, y cuando hay envejecimiento prematuro placentario, que hay que tenerlo muy en cuenta. Los prolapsos de cordón se producen evidentemente cuando hay una ruptura prematura de membranas y los fetos, el feto no está bien encajado o hay un cordón muy largo o está en una posición transversa, sí evidentemente está la salida del cordón o de la basa previa en el momento del trabajo de parto. En esos casos, pues es una emergencia que se tiene que resolver por vía alta a través de una cesárea segmentaria, porque si llega a encajarse la presentación, se corta la circulación, el feto entra en sufrimiento fetal agudo y el pronóstico pues es bastante malo, porque acuérdense que uno tiene que garantizarle al feto siempre la oxigenación fundamentalmente a nivel cerebral. ¿Ok? Entonces, esto es interesante. La arteria umbilical única sí se puede ver. Normalmente, les voy a explicar algo. En ecografía, cuando uno hace una ecografía, normalmente entre las 18 y las 25 semanas, los libros definen algo como que tú tienes que ver la cara de Mickey Mouse. ¿Por qué tienes que ver la cara de Mickey Mouse? Bueno, porque sencillamente se van a ver las dos arterias como las orejas y la vena se va a ver como la cara. Cuando tú ves eso a nivel del cordón umbilical, tú ya puedes, digamos, definir que el cordón umbilical es un cordón umbilical con sus tres elementos. Pero sí puede existir, donde exista una arteria umbilical única, normalmente son cordones muy finos y el feto, evidentemente, en una gran cantidad de casos se acompaña de lo que nosotros llamamos en obstetricia una restricción de crecimiento intrauterino. Normalmente son fetos muy pequeños que cuando ustedes les hacen la curva de crecimiento fetal, pues el feto no alcanza los parámetros ideales de crecimiento. Entonces uno, pues, si vio que existe una arteria única, pues ya tiene que entender de que hay un problema a nivel de el flujo uteroplacentario fetal. Bien. La longitud del cordón, sí, hay cordones muy breves, hay cordones que miden menos de 30 centímetros,
Eso tampoco se puede medir por la ecografía, no se puede sospechar porque evidentemente pues, es imposible medir un cordón umbilical por la ecografía. Cualquier médico, cualquier obstetra que diga que puede medir un cordón umbilical, pues está evidentemente diciendo mentiras porque eso no se puede medir. ¿Qué es lo que pasa? Que los cordones umbilicales cortos, menos de 30 centímetros, pues sí, van a impedir evidentemente el desarrollo o el proceso del trabajo de parto. Y pueden condicionar problemas, ¿verdad? Tensiones, organización placentaria, pero también depende de dónde se ubique la placenta, porque si la placenta se ubica en el fondo, pues un cordón breve va a ser mucho más difícil para que el bebé nazca, pero si la placenta se ubica a nivel lateral derecho, lateral izquierdo, o a nivel anterior o posterior de la pared del útero, es posible que el trabajo de parto se dé, y cuando el feto sale, entonces usted va a decir, mira, esto era una brevedad de cordón porque es un feto, porque es un cordón muy corto, ¿ok? Realmente un cordón corto no afecta los movimientos fetales y realmente tampoco condiciona constricción. Más bien, los cordones umbilicales que son largos sí se pueden asociar a circulares de cordones umbilicales o que el cordón se rolle a nivel del cuerpo del feto o de un brazo, pero los cordones cortos no, porque no tiene suficiente asa para poderlo enrollar. En cuanto al líquido amniótico, eso es bastante interesante y aquí vamos a detenernos un poquitico porque yo les agradezco a ustedes que como ustedes van a ser personas que van a ser orientadores en la sociedad y van a tratar de educar a las personas, tenemos que tratar en lo posible de llevar un lenguaje que sea cónsono de lo que nosotros estamos explicando. ¿A qué me refiero con eso? Muchas pacientes y muchas personas piensan que el líquido amniótico lo produce la madre. Como también hay personas que piensan que la sangre del feto es la misma sangre materna y que eso es un círculo vicioso que le entra al organismo de la mamá y vuelve y pasa por donde el feto y el feto vuelve y se la da a la mamá, y eso no es así. Más adelante vamos a hablar de esto. Si bien es cierto que al principio el líquido amniótico es producido por la membrana amniótica, los tejidos maternos, filtraciones del cordón umbilical, exudados a nivel de la membrana miocoriónica por la decidua, ya a partir de la primera mitad de la gestación, ¿verdad? Cuando se han cumplido las primeras 8 a 12 semanas, ya la responsabilidad de la producción del líquido amniótico es fetal. ¿Y por qué les hago tanto hincapié en esto? Fíjense, ustedes en un futuro van a estudiar obstetricia, algunos de ustedes se hacen obstetras, otros se van a encontrar con situaciones cotidianas cuando vayan a hacer rural o cuando sean médicos internos o residentes, o un problema familiar, una situación familiar de que porque usted está estudiando medicina, entonces fulanita le va a presentar el caso para que usted se lo explique. Estamos en el siglo XXI. Y como estamos en el siglo XXI, tenemos que empezar a ser objetivos y ser muy clínicos con lo que nosotros vamos a estudiar. A estas alturas de la vida, todavía hay colegas médicos, obstetras, que cuando detectan una disminución del líquido amniótico, piensan que la solución es sobrehidratar a la madre. ¿Me están escuchando? Sí. Bien. No, porque están como momias paralizadas ustedes ahí. Está muy interesante, doctor. Entonces, piensan que la responsabilidad es de la madre y mandan a sobrehidratar a la madre. Les voy a echar cuentos de casos clínicos muy particulares que a mí me preocupan que estén pasando. Una de las cosas más comunes que ocurre cuando existe una disminución del líquido amniótico es que el médico no le dice a la mamá cuáles son las causas por las cuales puede haber una disminución del líquido amniótico, y entonces le dice a la mamá, mire señora, vaya y tómese 2 o 3 cocos al día, que con eso usted va a mejorar la cantidad de líquido. Si sabemos nosotros por clínica que la responsabilidad de la producción de líquido amniótico es por parte de la orina fetal, de la filtración renal fetal,
¿Por qué tenemos que mandar a la madre a que se preocupe tomando 2 y 3 y 4 y 5 cocos al día y mandarla a hidratar? E inclusive en esta ciudad de Dios hay obstetras que le dicen a la madre que hacen una punción tipo amniocentesis y le colocan solución salina 0,9 o 0,45 dentro de la cavidad amniótica. Y son profesionales obstetras, ¿verdad?, con un título, y son capaces de plantearle eso a la madre, cosa que no se debe hacer, porque el líquido amniótico es insustituible. Las características propias del líquido amniótico no las sustituye una solución fisiológica, aparte que eso es una aberrancia clínica de quien lo propone. Entonces, cuando ustedes escuchen un caso de esos donde un obstetra mande a sobrehidratar a una paciente y le manda a tomar agua de coco, dígale, no, mire, aquí algo está pasando. Por algo el líquido amniótico no está produciendo suficiente cantidad de líquido. O hay un problema de perfusión, o hay un problema placentario, o hay un problema materno, pero hay que indagarlo. Hay que indagarlo. Porque eso es bastante preocupante que en pleno siglo XXI existan obstetras que aún pretendan que con una sobrehidratación de líquidos de la madre va a mejorar el líquido amniótico cuando ustedes perfectamente explicaron lo que significa la placenta. ¿Okay? Claro, a través de la placenta pasan muchas sustancias hacia el feto, glucosa, carbohidratos, oligoelementos, electrolitos, anticuerpos, virus, todo lo que tú quieras. Pero en la responsabilidad de la producción del líquido amniótico es el feto. ¿Y por qué se da eso? Porque existe un cortocircuito. Duna explicaba muy bien que cuando las tensiones arteriales están adecuadas en la madre, en la parte materna, en el lado materno, pues evidentemente hay una buena perfusión a nivel de los lagos placentarios y por supuesto hay un buen intercambio de la sangre, hay un buen intercambio de oxigenación, no hay nada de presiones altas y la sangre del feto también fluye a través de las vellosidades coriales, aunque no se unen, pero ambos ambientes se ven beneficiados. Y si sabemos que no existe contacto porque cada una de las cosas está independiente, ¿cómo voy a pretender yo que voy a crear una hipervolemia en la madre para que a nivel del feto se produzca líquido? Doctor, y algo que se me olvidó decirle, que una de las causas de la olihidráneos es lo que es la agenesia renal, que Por supuesto. es la falta del desarrollo del tejido renal. Por supuesto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el obstetra? Por eso hay una cosa que se llama perfil biofísico fetal. ¿Qué es el perfil biofísico fetal a nivel de la ecografía? Primero, mirar la cantidad de líquido amniótico. Y para eso existe una cosa que se llama índice de líquido amniótico. El índice de líquido amniótico se mide por cuadrantes. ¿Ok? Tenemos el abdomen de la madre y dividimos el abdomen de la madre globoso en 4 cuadrantes. Y podemos, a través del transductor de ecografía, medir la profundidad de los pozos de líquido amniótico con el transductor, ¿verdad?, en posición vertical, no en posición horizontal, en posición vertical, ¿verdad?, en un eje vertical para medir la profundidad de los pozos de líquido amniótico en los 4 sectores de la madre. Eso es importante porque ese índice de líquido amniótico va variando a medida que la edad estacional va aumentando. Y no es una cuestión de invento, eso ya existe desde hace más de 25 años, el índice de líquido amniótico. Y por supuesto, si un bebé no tiene riñones, ¿cómo va a producir líquido amniótico si se supone de que es producto de la filtración de su propia sangre? Entonces, a medida que el bebé crece y existe una buena circulación en ese circuito que es una pista donde la sangre del bebé sale, ¿verdad?, llega a los espacios intervenosos y después se devuelve, entonces se supone que en esa circulación fetoplacentaria es donde el bebé, con la función de sus órganos, los desechos, los productos, entonces va a producir el líquido amniótico a través de la filtración de sangre de los riñones. Por eso, fíjense una cosa.
Normalmente el agua del líquido amniótico está circulando de una forma constante y se calcula que al final de la gestación es cambiada totalmente cada 3 horas, ¿no? Hay un recambio, con una velocidad de más o menos 500 cc por hora. Dado que la filtración de agua para formar el líquido amniótico está ocurriendo durante el desarrollo prenatal, cada vez en mayor cantidad es necesario que exista un equilibrio entre la producción, ¿verdad?, y lo que se absorbe. El feto deglute líquido amniótico, aproximadamente al término, un bebé puede tragarse 20 cc de líquido amniótico por hora. También hay una absorción a través del epitelio, el tejido respiratorio, de unos 40 cc por hora. Y se dice que también a través de la membrana amniocoriónica hay también un intercambio, o sea, se pierden ciertos electrolitos y el líquido amniótico del feto. ¿Ok? Como ustedes saben, el líquido amniótico tiene agua, sales maternas, electrolitos, enzimas, hormonas, células epiteliales fetales, descamación de la piel. Cuando el feto, como no es todavía maduro, se produce un fenómeno de evaporación y difusión a través de los tejidos de la piel. Y al final del embarazo, pues también se puede conseguir unas trazas de meconio en el líquido amniótico, ¿verdad? Y se puede encontrar eso. Entonces, evidentemente, el líquido amniótico es un compuesto cuya responsabilidad depende específicamente del feto después de la primera mitad del embarazo. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Analicen lo que ustedes le plantean, ¿verdad? Porque yo creo que la única forma de rescatar todas las cosas que están pasando es con una muy buena educación a nivel de digamos, de lo que nosotros vivimos en un cotidiano. La medicina no es solamente aprenderse las cosas técnicas, sino también hay que aplicarlas en lo cotidiano, en lo que la gente necesita saber. Entonces, bueno, por supuesto, quizás a ustedes no les tocó lo del amnio, pero acuérdense que el amnio es la membrana más interna que está en contacto directamente con el feto, y hay algunas patologías del amnio, ¿verdad? Como pueden ser las bridas y las membranas amnióticas. Entonces, bueno, eso por un lado. Bien. Aquí estamos perfectos, no hubo ningún tipo de tal. Bien, con respecto a la amniocentesis, fíjense una cosa. La amniocentesis sí es un procedimiento diagnóstico prenatal, pero ya prácticamente, o sea, si vamos a hablar de las actualizaciones de la medicina, esto está en desuso. Cuando yo les voy a hablar a ustedes, me permití buscar este texto. Vamos a ver si ustedes lo ven, el texto. Sí. Ok. Este texto, a mí me lo dieron cuando yo estuve en España en el año 2002, haciendo fertilidad y haciendo ecografía y haciendo laparoscopia. Porque yo, en una de mis rotaciones la hice en el Instituto Valenciano de Fertilidad. Y esto es una gente que estudia muchísimo. Entonces, fíjense una cosa. Este libro habla de el diagnóstico prenatal. Y aquí vamos a hablar de las técnicas invasivas. Entonces, yo, ¿por qué quiero tomarme un poquito en esto? Porque es bueno aclararles algunas cosas. Bien. Entonces, fíjense una cosa. Esto ha variado mucho en el tiempo. Y acuérdenme una cosa sobre lo de las células madre, que también quiero aclararles algo al respecto de eso. Esto ha variado mucho en el tiempo. ¿Cuál es la indicación de la amniocentesis? Se lo voy a leer literalmente del libro. La indicación más frecuente para realizar una amniocentesis es la obtención del cariotipo fetal. Cariotipo fetal, ¿por qué? Porque el líquido amniótico contiene células fetales que pueden someterse a un proceso de crecimiento mediante unos geles o un agar que permiten el crecimiento de la célula y después poder aislar la forma genética de esas células. Es decir, es lo que nosotros llamamos cariotipo fetal. ¿Y a quién paciente estaba dirigida la amniocentesis? Estaba dirigida a pacientes en los cuales el screening bioquímico, del cual nosotros hablamos hace más de un año, que yo les llevé algunos papelitos para que ustedes lo vieran, diera positivo
en pacientes menores de 38 años o en pacientes mayores de 38 años. Sin embargo, la amniocentesis genética empezó a entrar como tal, empezó a entrar en desuso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque salieron nuevas técnicas. La amniocentesis lo que permitía era diagnosticar trisomía 18, trisomía 21, trisomía 13, o permitía diagnosticar la cantidad de bilirrubina en caso de una eritroblastosis fetal. ¿Ok? Entonces, eso empezó a entrar en desuso. Con respecto a las pruebas de surfactantes pulmonares. Bueno, déjenme terminar primero porque ahí se metieron en camisa de 11 varas y ahorita los voy a tratar de orientar. También dicen que la amniocentesis se ha usado tradicionalmente para estimar el grado de madurez pulmonar fetal. Sin embargo, los avances en las unidades neonatales, junto con la exactitud de la estimación ecográfica de la edad estacional, han minimizado la necesidad de confirmar la madurez pulmonar fetal antes del parto. ¿Qué es lo que pasa? Y ahorita, con los nuevos ecos que nosotros tenemos, podemos hacer muchas mediciones del feto. Antes se hacía diámetro biparietal y fémur. Ahora se hace diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, longitud de fémur, longitud de húmero, longitud de cúbito, longitud de radio, y se puede hacer inclusive longitud intraorbitaria, se puede hacer también longitud del cerebelo, y se pueden hacer muchísimas otras cosas más. Eso los que quieran hacer obstetricia, después conversamos más adelante. Por supuesto, la amniocentesis genética. Nosotros en España, para hacer una amniocentesis genética, llevábamos la paciente a pabellón. Pero aquí, lamentablemente, ¿por qué? Porque allá tienen la ayuda de la seguridad social. Pero aquí nosotros no tenemos esa ayuda. Y a mí que me tocó hacer infinidad de amniocentesis en el consultorio, yo simplemente las hacía con una aguja de anestesia raquídea y sin anestesia, porque eso tampoco duele. Lo que pasa es que hay que saber cuál es la técnica. Existe un riesgo alto, más o menos al 0.05% al 0.1% de pacientes puede haber un desgarro de las membranas amnióticas y evidentemente se puede perder los embarazos o pueden haber complicaciones, las complicaciones infecciosas, los problemas en pacientes que son RH negativas con un feto RH positivo, la posición de la placenta aquí adelante cuando uno va a hacer la amniocentesis, a veces había que hacer una amniocentesis transplacentaria. O sea, esas son muchas cosas que tienen riesgo con respecto a la amniocentesis. En el seminario pasado también les había hablado que las biopsias de vellosidades coriales también quedaron en desuso, porque resulta ser que ahora al líquido amniótico, pues durante muchos años se le hacía una prueba, ya no era necesario sacar tanto líquido como antes para hacer esos cariotipos, y el estudio duraba 20 días, uno tenía que mandar el líquido para Caracas. En una ocasión se me perdió hasta un líquido amniótico, menos mal que se pudo recuperar. Imagínense volverle a hacer una nueva amniocentesis a una paciente. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y después apareció lo que se llamaba la técnica de FISH, que yo también se las mostré a ustedes, FISH. Entonces, que es una hibridación in situ con fluorescencia, donde había unos marcadores fluorescentes de color rojo, azul y verde, ¿se acuerdan? Yo se los mostré. Bien. Entonces, eso, pues, eso era una técnica por PCR, entonces las técnicas de FISH se empezaron a aplicar a las prácticas correctas. Sin embargo, fíjense, esta gente, este libro fue editado en el año, yo estuve allá en el año 2002, el libro fue editado en el año 2001 y ya en este año, ya ellos hicieron un capítulo específico, miren dónde está, un capítulo específico, miren, donde hablaban del diagnóstico genético de células fetales aisladas en sangre materna. Porque la pregunta que les hago yo a ustedes, ¿por qué se produce la eritroblastosis fetal? Porque evidentemente un feto RH negativo en una madre un feto RH positivo en una madre RH negativa, se filtran los eritrocitos, caen a la circulación materna y la madre produce anticuerpos anti-RH. Bueno, esta gente
dijo, bueno, vamos a ver si somos capaces de detectar esos eritrocitos en la sangre materna. Y se dieron cuenta que aproximadamente a las 14, 16 semanas ya se podría, inclusive antes. Creo que ellos los empezaron a hacer, vamos a ver, más o menos, ¿en qué edad? Bueno, hay diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, tipos de células fetales aisladas en la sangre materna. Están las células trofoblásticas, están los linfocitos y están los eritroblastos. Por supuesto, los eritroblastos son las células fetales que presentan un mayor potencial en el diagnóstico prenatal. Los eritroblastos fetales pues tienen la ventaja de que son las células más fáciles de identificar debido al desarrollo de procedimientos de tinción específicos para la hemoglobina fetal. Además, mantienen un periodo de vida más amplio durante la gestación, 90 días, y tienen el ADN necesario para realizar los análisis genéticos. Entonces, y esto lo comenzaron a hacer de forma experimental a partir del año 1990. Por supuesto, también hay células trofoblásticas, que son las que miran desde las vellosidades coriónicas a la sangre materna y están presentes a partir de las 4 o 5 semanas de gestación. Son muy abundantes en el primer trimestre, pero después comienzan a decaer. Y también están los linfocitos, que aparecen en la circulación materna a partir de la semana 7 u 8 de gestación, y se estima una proporción de linfocitos fetales maternos entre 1.800 a 1.60.000. Además, presentan el gran inconveniente de que pueden persistir más de 5 años en la circulación, por lo que los resultados pueden interferir con los embarazos anteriores. Entonces, de las 3 células, los eritroblastos fetales son los más importantes. Eso se lo quería decir para que ustedes vayan estructurando nuevas ideas y no se queden anclados en la amniocentesis. ¿De acuerdo? No se queden anclados en la amniocentesis. ¿Qué pasa? Alguien planteó de ustedes lo del surfactante pulmonar. Bueno, eso se utilizó durante muchísimo tiempo y se habló del test de Clement. ¿Sí? Pero la persona que ustedes tienen al frente desmontó ese mito, porque mi trabajo de grado, de especialización, no fue eso, fue medir los cuerpos lamelares en el líquido amniótico. Los cuerpos lamelares se producen en el pulmón fetal desde las 28 semanas. Y mientras mayor concentración de cuerpos lamelares existan en el líquido amniótico, yo no tengo por qué estar haciendo test de Clement, la estabilidad de la burbuja hemetérica, la licitina y la fingomielina. No, porque yo me voy al origen de eso. Entonces, mi tesis de grado fue la medición de los cuerpos lamelares en el líquido amniótico. Un trabajo que mientras yo lo estuve promocionando se hizo bien, después se engavetó y a nadie más le interesó hacer cuerpos lamelares. Mi tutor de ese trabajo fue el doctor Lemuel Bowie, un químico norteamericano muy famoso, que fue el pionero en esos estudios. Él me mandó todo su estudio. El trabajo lo hicimos los dos. En ese entonces no había internet, lo que había eran simplemente correos y telegramas. Eso fue exactamente en 1999. Estaban apenas empezando las computadoras, el wifi y toda una cantidad de cosas, entonces no era tan fácil. Entonces él me mandó un extracto de su trabajo original, que fue el que presentó en las clínicas médicas de Norteamérica, del cual yo tomé la idea y lo desarrollé aquí, con una población de aproximadamente 20 mujeres voluntarias que, estando hospitalizadas en la unidad de alto riesgo obstétrico por amenazas de parto inmaduro y otras complicaciones maternas, había que tomar una decisión con respecto a la interrupción o no del embarazo, y relacionado con el uso o no de los inductores de la maduración pulmonar, que hay muchos, ¿verdad? Pero el más común es la betametasona o los esteroides que se inyectan a la mujer para la maduración pulmonar fetal. Entonces, ¿qué se hacía? Se sacaba el líquido amniótico y después, con un equipo que se utiliza en los laboratorios, que todos los laboratorios lo tienen, un cúlter plaquetario, lo que se hacía era ajustar para medir la concentración de cuerpos lamelares por mililitro. Y cuando nosotros encontrábamos una cantidad
de líquidos amnióticos, de cuerpos laminares por cc de líquido amniótico que estaba dentro del parámetro que nosotros conocíamos, decíamos, esta paciente se puede interrumpir. El éxito de ese trabajo fue tan bueno que todas las pacientes que nosotros interrumpimos, ningún recién nacido meritó asistencia fetal en unidad de cuidados intensivos. Mientras que aquellas que tenían menos cantidad de cuerpos laminares de lo que eran los parámetros que nosotros teníamos, realmente iban a las unidades de cuidados intensivos. Eso se engavetó. En días pasados me invitaron a la presentación de unos casos del posgrado y por allá todo el mundo se acordó de los cuerpos laminares y todas esas cosas, pero ese trabajo se engavetó. Entonces, por eso les digo que está muy bien que lo citaron, porque me permitieron explicarles a ustedes lo que se hizo hace muchos años, pero que eso quedó engavetado. Pero entonces ya saben que cualquier obstetra o cualquier médico que se ponga a proponerle a una paciente que le van a hacer un test de Clement, eso ya está en desuso. Inclusive los cuerpos laminares también va a llegar un momento en que van a estar en desuso, porque son tantas los parámetros que se pueden ver a través de la ecografía. Nosotros ya podemos ver centros de osificación, podemos ver muchísimas cosas, madurez del intestino fetal, o sea, una cantidad de cosas, ¿verdad? Doctor, que me llama mucho la atención que incluso un Doppler de una arteria cerebral media, o sea, imagínese la cantidad de especificidad para lograr el Doppler. Bueno, los equipos, claro, los equipos de ahorita permiten eso. ¿Cuándo se hace eso? Bueno, entonces cuando nosotros estamos hablando del perfil biofísico fetal normal y modificado, hay varios parámetros. Está el líquido amniótico, están los movimientos fetales, está la frecuencia cardíaca, está la madurez placentaria y está el Doppler fetal. El Doppler fetal normalmente pues siempre se hace a nivel de la arteria umbilical, porque de la arteria de las venas umbilicales, a nivel del cordón umbilical, es lo que a nosotros nos interesa. Porque eso nos mide a nosotros, a través de esa onda, el flujo, que es lo que nosotros queremos medir. Y el eco nos da a nosotros unos parámetros. Nos da, yo les señalé a ustedes lo que era la sístole y la diástole del Doppler, creo que por aquí. Ajá. El eco, cuando yo coloco el caliper aquí y lo coloco más o menos aquí, él me va a dibujar todas las ondas, ¿verdad? Y él va a medir la relación sístole-diastólica. Esa es la primera relación, la relación entre la sístole y la diástole. Después me va a medir el índice de resistencia y después me va a medir el índice de pulsabilidad. Eso existe en unas tablas, ¿verdad? Y entonces uno ya está, mira, aquí dice relación sístole-diástole, mira, aquí abajo la ven ustedes, mira, aquí abajo dice SD, ¿lo ven? En la fotico. Después dicen IR, índice de resistencia, y ahí más acá dice IP, índice de pulsatividad. Cuando eso pasa, el mismo eco me da a mí el valor. Y entonces, como uno ya sabe cuáles son las tablas, porque todos los días uno hace eso, pues entonces eso tiene que ser así. Entonces eso se hace, ¿no? Pero tú me habías preguntado, bueno, entonces esta onda que ustedes ven aquí es la onda del cordón umbilical. Pero si nosotros vemos la onda de la arteria cerebral media, ¿verdad? Que esa se hace a nivel de, usted puede ver con un buen eco el polígono de Willis del feto, y usted le hace el Doppler a nivel de la arteria cerebral media. Esta onda, esta sístole va a ser mucho más alta y más picuda, ¿verdad? La onda va a subir hasta arriba, mucho más arriba, y va a haber siempre el componente diastólico. Cuando hay un problema de preeclampsia en una paciente que empiece con problemas de tensiones arteriales altas, ¿los estoy aburriendo con esto o sigo hablando? No, doctor, para nada, para nada. Entonces, cuando hay un problema de hipertensión arterial materna, cuando hay un problema de envejecimiento placentario, pues ya el entrenamiento y la experiencia de uno le dice, mire, mídale la arteria cerebral media. E inclusive, no solamente la arteria cerebral media, se mide la arteria cerebral media, se mide el Doppler del cordón umbilical y se miden también lo que son las arterias uterinas en la paciente. Porque esos parámetros sumados le pueden decir a uno cuál es el pronóstico. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay un aumento de presiones arteriales en la madre, eso se va a reflejar en la placenta. Y el feto no tiene cómo vencer esa resistencia del lado materno de la placenta y hay un estancamiento de la sangre. Entonces, ¿qué hace el feto?
el feto redistribuye, como no puede hacer un intercambio como él lo quiere, porque hay una resistencia, porque aquí hay presiones. Está la presión fetal y está la presión materna. Si la presión materna es baja, y por eso las chicas, cuando estén embarazadas, van a ver que las tensiones arteriales tienen que mantenerse bajitas, eso le va a permitir a que la sangre del feto entre y salga de lo que es la placenta como tal. Pero si las presiones arteriales placentarias de la madre están muy altas, eso no lo va a permitir y entonces el feto va a tener una barrera. Al principio no pasa nada, pero cuando el feto ve que esa barrera no se puede mejorar, pues entonces él hace lo que se llama un fenómeno de centralización. ¿Qué es el fenómeno de centralización? El fenómeno de centralización es que él hace una redistribución de su sangre. Entonces, solamente manda sangre al cerebro y al corazón. Y al riñón empieza a disminuir el flujo y por eso es que el líquido amniótico en la madre hipertensa, en el feto de una madre hipertensa, empieza a disminuir porque no es la misma filtración. Entonces, cuando usted, ¿qué pasa cuando uno ve el fenómeno de centralización? Las ondas se invierten. La que es la del cordón umbilical va a pasar a ser la de la arteria cerebral media y la de la arteria cerebral media va a pasar a ser la del cordón umbilical. Y no solamente eso, sino que llega un momento en que esta diástole tiende a desaparecer y se invierte. En ese momento hay que sacar el feto porque en 2 horas se muere. Uy. ¿Ah? Wow. Ya les estoy dando muchas clases de ecografía, de fisiopatología obstétrica y eso no se vale, eso es trampa. Doctor, una pregunta, ¿y esa restricción qué puede ocasionar además de la muerte fetal? A ver, no te escuché muy bien. Que Luna me diga, que Luna me hable, que Luna me diga qué es lo que quiere preguntar. O usted misma. Cuando se da la redistribución central, ¿qué otras cosas puede provocar? ¿Qué otras afectaciones, además aparte de la muerte? ¿Cómo? ¿Qué otras afectaciones puede producir la centralización además de la muerte fetal? Bueno, antes que se produzca la muerte fetal empieza a haber una hipoxia crónica. Y cuando usted se da cuenta, esos chamos, el líquido amniótico se torna meconial, hay relajación de los esfínteres, entran en un sufrimiento fetal, por eso hay que interrumpirlo. Si no, el feto muere. Ustedes empiezan a ver primero un fenómeno de taquicardia y de repente empiezan a ver disminución de los movimientos fetales, disminución de los movimientos respiratorios, entra en bradicardia y cuando usted se da cuenta, buenas noches. Eso pasa muy frecuentemente cuando no se toma en serio la patología hipertensiva de la madre. Bien, esto está bastante bien. Yo una vez tuve un caso de una atresia, de una estenosis, de una atresia esofágica y el polidramio era inmenso de la paciente. Bien, ¿qué otra cosa les quería yo mencionar por aquí, por aquí? Ah, esto. Vamos a hablar primero de esto, ¿no? Para que se les haga más fácil el entendimiento. La placenta acreta invade el tercio interno del miometrio. La placenta increta los 2/3 y la placenta percreta los 3/3. La placenta acreta puede dar a luz. Lo que pasa es que, claro, a ustedes le van a enseñar que existe un periodo que es el tercer periodo del trabajo de parto que se llama alumbramiento y que la expulsión de la placenta hay que darle su chance para que se produzca la vasoconstricción, los coágulos de fibrina y la placenta se desprenda y todo lo demás. Cuando pasa el tiempo preestablecido, ustedes no se pongan a apurarse con el alumbramiento, porque no sabemos en un trabajo de parto normal si hay una placenta acreta. Y cuando la gente empieza a alar las placentas, puede producir una inversión uterina. Tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? Las placentas acretas en su mayoría son de muy buen pronóstico. A veces se necesitan hacer, pues, legrados y curetajes para terminar de extraer algunos cotiledones que quedan ahí. Siempre cuando en el posparto la paciente sangra más hay que pensarlo, aparte de las atonías o de las hipotonías uterinas. El problema está con las incretas y con las percretas porque invaden mayor cantidad de miometrio y al invadir mayor cantidad de miometrio, pues esto sí va a dificultar la contracción uterina y normalmente, si no se diagnostica a tiempo, la paciente puede padecer de un problema
de, eso el término ya no se llama coagulopatía de consumo, se llama, tiene otro nombre, eso ya le cambiaron el nombre, donde los factores de la coagulación para buscar hacer los coágulos dejar de sangrar, se consumen los factores de coagulación. Y la placenta empieza a sangrar de una manera impresionante, se le bajan las plaquetas, el fibrinógeno se altera y muchas de esas pacientes mueren por eso. En mi experiencia personal, yo he tenido que hacer dos histerectomías para salvar pacientes con placentas acretas y con placentas íncretas y con placentas precretas. La localización más frecuente de esas placentas, ¿dónde es? En pacientes que han tenido una cesárea anterior y donde se implantan fundamentalmente aquí en el segmento inferior. O sea, normalmente este acretismo placentario no se produce tanto a nivel del fondo uterino y de las paredes laterales, se produce más aquí en el segmento inferior. Ustedes saben que el útero, cuando se produce la gestación, el útero se modifica y aparece a este nivel una cosa que se llama segmento inferior, que es una parte anatómica que no existe antes de que la paciente quede embarazada. Cuando la paciente queda embarazada, esta zona se modifica a nivel del istmo cuello y se produce lo que se llama el segmento inferior. Y por ahí es donde se hace la cesárea. Como eso es una zona tan fina y si la placenta se implanta a ese nivel, pues ella tiene facilidad de penetrar toda la pared uterina. Y cuando usted le hace, es más, usted la puede ver por ecografía, porque usted se da cuenta que toda la pared uterina está llena de la imagen placentaria ecográfica, y usted tiene que decirle a la paciente, mire señora, yo considero que aquí hay una inserción anómala de la placenta, sin profundizar muchas cosas, porque estos términos ellos no los tienen. Vamos a ver qué pasa en el trabajo de parto, y explicarle que si de repente ella no se produce la buena involución del útero en el posparto, no se produce el buen globo de seguridad epinar, vamos a tener que operarla. Yo tuve un caso hace muchos años, uno de los últimos que tuve, en el materno, y yo le dije al residente, mira, está pendiente porque esta señora tenía un acretismo placentario, nosotros intentamos ser conservadores con el útero, pero si tú ves que la paciente sigue sangrando, tú me llamas y hacemos la histerectomía. Y de hecho la paciente se salvó y todo perfecto porque hicimos la histerectomía a tiempo. Por supuesto, tuvimos que llamar al hematólogo, tuvimos que ponerle plasma, tuvimos que ponerle plaqueta, tuvo una cantidad de cosas, pero la paciente no entró en ese remolino que va para abajo cuando la cascada de la coagulación se altera y se empiezan a consumir todos los factores de coagulación. Ahí no hay manera de regresar, porque ahí se afecta todo, entra la paciente en un caos metabólico y de coagulación, y el resultado es la muerte de la paciente. Nosotros no somos, tú estabas hablando de que cuando existe la mola inatiforme, si es una mola parcial, pues de repente quizás se desarrolla el embarazo. Depende. Porque lo que pasa es que el problema de la mola es lo que dijo Luna. Acuérdense que una vez en clase había alguien que estaba haciendo un trabajo del por qué, de qué condicionaba el problema de la patología hipertensiva de la mujer. Y muchas veces se ha dicho que eso tiene que ver mucho con los antígenos en la placenta. Bueno, si ustedes se ponen, si recuerdan un poquitico lo que yo les di de clase hace más de un año, una vez yo les expliqué que la responsabilidad de la placenta era de los genes paternos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ahí está la causa. Y evidentemente, pues la mola es una degeneración de eso. Entonces, nosotros no somos realmente, bueno, el Táchira no tiene muchos casos de mola, el oriente del país sí tiene bastantes casos de mola, y existe un tumor que se llama el coriocarcinoma, que es muy frecuente y es altamente agresivo, ¿verdad? Porque es un cáncer de la placenta, y las islas de Indonesia son las que tienen la mayor frecuencia de ese tipo de patología, y eso pues está relacionado fundamentalmente con un patrón genético que en la mujer venezolana pues no lo tiene, ¿de acuerdo? En el caso de las placentas previas, mira, a veces se confunde la placenta de inserción baja con la placenta previa. La placenta de inserción baja es una placenta que se implanta baja
pero tiene un margen de seguridad de aproximadamente 3 o 4 centímetros desde el orificio cervical interno hasta donde está el borde de la placenta. Entonces, esa placenta no se toma como placenta previa. Las placentas previas pueden ser placenta previa marginal, que es la que queda aquí, la placenta previa oclusiva parcial y la placenta previa oclusiva total. De las que tienen mejor pronóstico es la placenta previa marginal. Esa placenta no tiene casi ningún problema, sangra muy poco y perfectamente se le puede dar trabajo de parto. Ahora, cuando son placentas previas, oclusivas parciales o totales, es imposible que la presentación se encaje y por lo tanto no se desencadena trabajo de parto. La placenta previa es causa de las hemorragias del tercer trimestre. Y no solamente hay problemas por el sangrado que se produce, que es sangre materna, sino también es sangre fetal. Y entonces también el feto puede exsanguinarse si no se toman decisiones a tiempo para corregir ese problema, que lo más probable es que haya que hacer una hemorragia. También hay desprendimientos prematuros de placenta. Eso también se ve muy frecuentemente en pacientes que tienen problemas de hipertensión, sobre todo en el campo, las mujeres trabajadoras. Yo tuve una vez un caso en una guardia donde una paciente estaba durmiendo en una hamaca y se cayó. La hamaca se soltó, se cayó, se dio un golpe y se le desprendió la placenta. Así tan sencillo como eso, los accidentes de tránsito. Hay que pensar siempre en todas esas cositas. Bueno, eso es lo que yo quería tratar de aclarar. Por favor, no entiendan que esto es una crítica al seminario. Simplemente yo creo que ustedes hicieron un excelente esfuerzo, pero como esto lo van a ver todos los muchachos, pues había que aclarar esos puntos porque se supone de que hay que mantener la información pues actualizada, ¿verdad? Y entonces, por eso fue que se intentó hacer, ¿cómo se dice? Se intentó hacer eso, para tratar de mejorar, pues, de que el seminario que tuviera una mayor actualización en lo que vamos a hacer.